tardes, una de cal y una de arena en el empleo de Estados Unidos. El paro sube en el país más importante del mundo, en la primera potencia del mundo, pero a la vez crean más empleo de lo que se esperaba. Por una parte tenemos una tasa de empleo que ha repuntado 2 décimas hasta el 3,7% desde el 3,5% anterior, que estaba en el mínimo histórico en Estados Unidos. Esto ha provocado que los futuros de los índices en Wall Street estén subiendo con mucha fuerza, incluso rozando el 1% de repunte. Sin embargo, hay una parte negativa en el mercado, la creación de nóminas no agrícolas. Se han creado 261.000 en octubre, esto es 61.000 más de lo esperado. Sin embargo, ese dato supone una caída respecto al mes anterior, una caída respecto a las más de 300.000 nóminas no agrícolas que se habían creado entonces. Y el viaje de Olaf Scholz en China está dando mucho que hablar, y es que Xi Jinping estaría empezando a alejarse de Rusia, especialmente en su amenaza nuclear contra Europa. El presidente chino ha dicho a Olaf Scholz que se opone al uso de la fuerza nuclear en Europa. Son las declaraciones más directas de Xi Jinping hasta el momento sobre la necesidad de evitar que la guerra de Rusia en Ucrania se intensifique. Unos comentarios que podrían agradar a aquellos en Europa que esperaban que China utilizara su posición como amigo de Rusia para disuadir a Moscú de las amenazas nucleares. La geopolítica en Europa está al rojo vivo, ya no solo porque Olaf Scholz está en China intentando resolver sus diferencias con Xi, sino también porque dentro de Europa a Olaf Scholz le ha salido un enemigo. Es Jarosław Kaczyński, el presidente del partido Ley y Justicia de Polonia y uno de los políticos más importantes del país. Contra un telón de fondo de media docena de banderas polacas, Kaczyński dijo que la amenaza más grave para el futuro de su país, para el futuro de Polonia, no era ni Rusia ni la inflación, era Alemania. El motivo: cree que Alemania podría robar, entre comillas, el carbón de los hogares polacos y que podría intentar quedarse con Polonia. Bueno, pues sobre este tema geopolítico queremos hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con José María Viñals, que ya nos acompaña. José María, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros para intentar profundizar un poquito más en los temas geopolíticos. Y esta semana, desde luego, que la geopolítica nos hace mirar hasta China, porque allí está Olaf Scholz y es la primera vez, lo decíamos antes, que escuchamos un mensaje tan claro de Xi Jinping oponiéndose al uso de armas nucleares en Europa. Ha sido bastante claro, pero quería preguntarte ¿cuál es tu opinión sobre estas declaraciones del presidente chino y cómo podría cambiar ahora la relación entre China y Rusia teniendo en cuenta estas declaraciones de Xi Jinping? Bueno, yo creo que ha sido un mensaje claro de Xi. Yo creo que hay un consenso unánime en cuanto al uso del arsenal nuclear. Yo creo que incluso los rusos son reacios a utilizar este tipo de medida. Es una medida de última necesidad o de última línea. Y bueno, yo creo que el hecho de que Xi se haya manifestado en público en este sentido es una buena noticia, pero luego, al mismo tiempo, es una forma de aproximar y de alinearse con también la Unión Europea. Recordemos que China no deja de ser el mayor exportador del mundo, que China es el tercer socio comercial de Alemania y que China lo que quiere es seguir vendiendo sus productos con la seguridad jurídica y la seguridad geopolítica que beneficia a cualquier exportador y a cualquier comprador. Por otro lado, China parece que esas medidas de COVID-0 se están relajando ya, y por otro lado, todo lo que fueron esas subidas de precios en los fletes, en los costes a la hora de exportar de China al mundo, pues podrían empezar a corregirse. Si tenemos en cuenta que Xi ha pasado ya por su examen, que es esa revalidación de su puesto como jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe del Ejército de Liberación Popular chino, pues ahora tiene las manos libres para poder llevar a cabo su agenda, que pasa porque China vuelva a recuperar la senda del crecimiento, y para ello necesita que se den los factores de estabilidad y de seguridad que benefician siempre a este tipo de operaciones. María, que es una forma que ha tenido ahora Xi Jinping, el
presidente chino de alinearse un poquito más con la Unión Europea. ¿En qué lugar queda Rusia en todo esto? Porque al final, antes de que empezara la guerra, bueno, pues ya lo comentamos aquí, Putin y Xi Jinping decidieron decir que tenían una amistad sin límites y al final Rusia se ha fiado mucho de China como uno de sus aliados en la guerra. Sí que es cierto que China tampoco ha hecho nunca unas declaraciones explícitas apoyando la guerra, de hecho, más bien todo lo contrario. Sin embargo, entiendo que para Rusia, China sí que es un aliado, quizá en otros términos, por ejemplo, quizá también para desviar hacia allí algunas exportaciones de materias primas que no está consiguiendo vender a Europa. Por tanto, ¿en qué lugar queda Rusia en todo esto respecto a la relación que tiene con China? ¿Crees que puede cambiar algo? Yo creo que la relación entre China y Rusia es estable. China tiene su propia agenda, China va más allá de Rusia, China es una superpotencia mundial solo a nivel de Estados Unidos, le pese a quien le pese, y China va a hacer siempre las declaraciones en su propio beneficio y va a colaborar y va a ayudar y va a trabajar en aquello que le sea beneficioso. Puede estar alineada con Rusia en determinadas circunstancias y cuestiones geopolíticas porque ello le puede beneficiar. Recordemos que China tiene esas pretensiones territoriales y está el eterno problema o conflicto en relación con el estrecho de Formosa y la isla de Taiwán. Pero también China no puede desmarcarse ni puede estar contenta con esa declaración que hicieron los países pertenecientes a la OTAN, donde hay muchos europeos, como la propia Alemania, aquí en Madrid, antes de verano, donde se declaró a Rusia como principal amenaza y a China como principal desafío. Por lo tanto, China tiene que también tejer en su política internacional cierta ruptura entre ese alineamiento que ha provocado el conflicto de Ucrania de la Unión Europea con Estados Unidos, ¿no? Porque ahora la Unión Europea depende mucho más de Estados Unidos en cuestiones tan básicas y tan importantes como es la energía y la seguridad. Xi, aceptando esta visita del presidente Scholz, lo que hace es hacer un guiño al resto de países europeos para que Europa repiense retomar esa senda de neutralidad que la había caracterizado en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, así como esa guerra soterrada que mantiene China con Estados Unidos en cuestiones tecnológicas, en cuestiones comerciales o en cuestiones geopolíticas. Precisamente en ese sentido iba mi siguiente pregunta, José María, iba respecto a esa reunión que podrían tener, se habla de que podrían tener Xi Jinping y Joe Biden en el marco de la cumbre del G20 que se va a celebrar en los próximos días, si no recuerdo mal, en torno al 15 de noviembre. ¿Podría darse esa reunión? Porque entiendo que de momento todavía no es tan confirmado y si se da, ¿qué supondría para ese conflicto, esa guerra soterrada que decías que hay entre Estados Unidos y China, sobre todo respecto al asunto de Taiwán? Pues yo creo que sería una magnífica noticia que el presidente Biden y el presidente Xi mantuvieran esa reunión. Es más una cuestión del gesto que de contenido. Se relajaría mucho este ambiente de tensión que ha habido entre Estados Unidos y China en los últimos meses. Sería una forma también de normalizar la situación. Xi tiene 5 años por delante ahora mismo y eso conlleva estabilidad y conlleva previsiones y poder hacer o mantener relaciones bilaterales en el próximo lustro, lo cual en política significa, pues los tiempos son distintos y significa un mundo, por hablar en clave política. Y aunque las negociaciones o la reunión no vaya más allá de la mera foto, ese gesto y la importancia de ese gesto sería algo muy bienvenido por la comunidad internacional y, por supuesto, por Europa, que al final todas estas tensiones entre China y Estados Unidos o el propio conflicto de Ucrania, a quien más perjudica, quien más se está viendo afectada es la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que para los países europeos y como europeos, todo lo que sea propiciar este tipo de encuentros, normalizar la situación, abrir puertas al diálogo, destensar, yo creo que es algo muy favorable para todos nosotros. Por último, ya te quería preguntar sobre algo relacionado con los conflictos que hay dentro de la propia Unión Europea. Parece que
Cada vez está creciendo un poquito más la tensión desde Polonia, sobre todo hasta Alemania, ¿no? Porque ahora hemos encontrado declaraciones de uno de los líderes políticos del país de Polonia, hablando sobre Alemania y diciendo que es el principal enemigo del país. No tanto Rusia, no tanto la inflación, sino Alemania, su vecino. Claro, es verdad que tienen una historia larga estos dos países, pero ahora, bueno, pues se está empezando a hablar, incluso este líder político decía que en Polonia hay dos partidos, el partido polaco y el partido alemán. Se refería al partido que lidera Donald Tusk, el que fuera expresidente del Consejo Europeo. Hablan también incluso de que Alemania les podría robar, entre comillas, el carbón. También hablan de que Alemania podría ejercer su yugo sobre Polonia. ¿Qué es lo que sucede entre Polonia y Alemania para que estemos viendo esta tensión emerger dentro de la política polaca? Bueno, yo creo que eso podrían ser unas palabras, en primer lugar son palabras desafortunadas entre dos socios de la Unión Europea, entre dos socios de la OTAN, entre dos socios que ya no tienen fronteras, aparte de ser desafortunadas en clave política y en clave social, no son ciertas. Polonia y Alemania están juntas en hacer frente a Rusia y en todo lo que ha concernido al conflicto de Ucrania. Parece que son unas palabras que habrían sido descontextualizadas porque se habrían dado en clave política. Polonia tiene una historia donde ha tenido siempre a dos grandes imperios, dos grandes naciones, una al este, otra al oeste, y ha tenido los problemas habituales. Rusia ha sido su enemigo y también Prusia primero y después Alemania. La historia reciente está ahí. Y por lo tanto, pues bueno, en determinados oídos de algunos votantes, pues este tipo de discurso tiene su recorrido y tiene su aceptación. Pero más allá de lo que puedan ser unas declaraciones políticas por un líder en un momento de fervor populista o con una visión puramente electoralista, no tienen más recorrido. Alemania ha demostrado ser un país, además, que con la Unión Europea ha desarrollado su industria, ha creado riqueza, se ha instalado en muchos países del este de Europa, entre ellos Polonia, y ha sido una de las razones del rapidísimo crecimiento polaco desde la caída del telón de acero y en los últimos años. Y aparte, Alemania ha sido uno de los grandes valedores de que Polonia se integrara a la Unión Europea y que Polonia cogiera velocidad de crucero desde el punto de vista económico, pero no por otra razón, sino simplemente porque va en el propio bienestar y en el propio interés de Alemania y del crecimiento de la industria alemana. Por lo tanto, son planteamientos desafortunados, incluso desde el punto de vista de la lógica económica, son más unas declaraciones decimonónicas o de principios del siglo XX más que de un líder del siglo XXI en un espacio abierto y sin fronteras como es la Unión Europea, donde estamos casi más cerca de ser una unión en todos los sentidos que países separados con intereses distintos y contradictorios, ¿no? Bueno, desde luego que en clave política siempre vemos más conflictos porque entiendo que es lo que vende y sin ir más lejos lo hemos visto aquí en España con el dictamen del Banco Central Europeo respecto al impuesto a la banca, que ahora comentaremos enseguida. José María Viñals, gracias. Muchas gracias, siempre un placer y buen negocio. Igualmente. Hablamos ahora de Luis de Guindos, que parece que, como les decíamos, se ha chantado a las críticas del gobierno español a los comentarios del Banco Central Europeo sobre el impuesto a la banca. Hoy le han preguntado a de Guindos sobre el tema y el vicepresidente del Banco Central se ha limitado a decir que solo están ahí para ayudar a los gobiernos y para emitir recomendaciones y su visión también sobre las consecuencias que puedan tener, por ejemplo, en el crecimiento del crédito. Vamos a escuchar estas declaraciones complacientes de las críticas que ha recibido el Banco Central Europeo por parte del gobierno español respecto a su dictamen del impuesto a la banca. Our opinions try to help governments. Our opinion is non-binding. So what we try is perhaps to give our assessment about levies, taxes, not only in the case of the Spanish levy, it's as well in the past. It's something that we have done quite a lot in the past, is to give guidance from our perspective to governments because it's non-binding.
Eso sí, de Guindos se ha salido un poco de ese argumentario más suave, más complaciente y con un tono algo más sarcástico. Ha criticado también que en España la opinión pública está un poco polarizada, dice. In Spain now, the public opinion is a little bit polarized, but what we try is to help governments. De Guindos ha criticado que la opinión pública esté polarizada, mientras desde el Gobierno pues hoy le han restado importancia a la recomendación del Banco Central Europeo. Ha sido el ministro José Luis Escrivá, que ha dicho que el dictamen del BCE le parece un copia-pega de otros informes en otro contexto económico. En una entrevista a Radio Nacional Española, el ministro ha recordado que las competencias en materia de regulación financiera y sobre todo en materia fiscal son estatales y ha pedido poner en su justo término lo que significa un informe de estas características. Escrivá cuestiona que el BCE señale que este impuesto puede restringir el crédito y dice que le parece sorprendente y que debe ser un copia-pega de algún tipo de informe normalizado que se publicó en otro momento o contexto económico. Hoy ha hablado también Christine Lagarde, simultáneamente a la vez que Luis de Guindos. La presidenta del Banco Central Europeo lo ha hecho en el Banco de Estonia y, por ejemplo, ha hablado sobre las políticas fiscales de los estados. Ha vuelto a advertir sobre ello, sobre las medidas que aplican los gobiernos. La evolución de la inflación, dice Lagarde, va a depender de las subidas de los impuestos y también del gasto público. Por lo tanto, responsabiliza a los gobiernos directamente de la inflación que sufre Europa. Fiscal policies will have to consolidate. And it will make a difference for inflation whether this is done by reducing transfers and public consumption and raising taxes, or, as has happened too often in the past, by cutting public investment. Por otro lado, Lagarde se ha adelantado a los efectos de las subidas de tipos de interés que van a verse dentro de un año o incluso dos. Fíjense lo que decía. Monetary policy is inherently forward-looking, as interest rate changes will only reach their full effect over the next year or so, or two. Bueno, Lagarde hoy también ha sacado su vena más poética y ha citado incluso al poeta Samuel Johnson. Dice que los resultados no vienen de la fuerza, sino de la perseverancia. Y nosotros, dice Lagarde, tenemos perseverancia para conseguir la estabilidad de precios. Lagarde tira de poemas para hablar de del compromiso del Banco Central Europeo. As Samuel Johnson wrote, great works are performed not by strength, but by perseverance. And we will persevere until we have ensured price stability in the whole of the euro area. Y ya por último, Lagarde también ha dicho que la política monetaria va a recortar el apoyo a la demanda a los consumidores que llevaba aplicando el Banco Central Europeo desde hace años y dice que es por ello que las empresas deberían empezar a revisar a la baja sus previsiones de precios a la venta al consumidor. Policy normalization also withdraws support for demand at times of inelastic supply, which should lead to firms revising down their selling price expectations. Bueno, la inflación está en sus niveles más altos de los últimos 40 años. Sin embargo, ojo con esto, porque dice un hedge fund que podría ser peor. Si los bancos centrales no son capaces de controlarla, la situación se podría desmadrar e incluso, en el peor de los casos, podríamos encontrarnos con una hiperinflación, la situación que vivió Alemania hace un siglo cuando se decía que en el tiempo que tardabas de ir desde casa por el pan, ese pan ya había subido de precio. Pues ojo, porque ahora el hedge fund Elliott Management cree que la situación económica podría llevarnos a una hiperinflación. En una nota a los clientes, el hedge fund les ha advertido de que no deben suponer que han visto todo e incluso dicen que esa hiperinflación podría acabar en un colapso de la sociedad global y también podría derivar en la lucha civil o internacional. No contentos con eso, desde Elliott Management también creen que los mercados todavía pueden caer mucho más, otro 50% concretamente. Eso sí, dicen que no pueden predecir cuándo pasaría eso.
Los tipos hipotecarios en Estados Unidos llevaban una carrera ascendente en las últimas semanas, pero parece que en los últimos días han echado un poco en freno en Estados Unidos. Ojo a lo que dice Freddie Mac en este sentido. Creen que la dinámica de lo que un día fue un mercado de vivienda al rojo vivo se ha desvanecido. Y es que ayer mismo Freddie Mac informó de que, según sus datos, los tipos de las hipotecas fijas a 30 años en Estados Unidos habían caído 13 puntos básicos respecto a la semana anterior, hasta el 6,95%, un nivel por debajo del 6%. Después de una semana de récord en las bolsas, la pasada, esta semana Wall Street ha vuelto a su tónica habitual bajista después de conocer que la Reserva Federal, reconociera que el pivot todavía está lejos, aunque eso sí, hoy parece que la situación es distinta, los mercados están subiendo con mucha fuerza. Pero hay un indicador que demuestra que el sentimiento bajista del mercado está en su nivel más alto desde marzo de 2020, en pleno crash por la pandemia. Hablamos de la ratio Put-Call en Equity, que mide la diferencia entre las posiciones bajistas y alcistas que hay en bolsa, en las opciones bursátiles. Cuanto más alta sea esa ratio, más bajista es el sentimiento. Y ahora esa ratio está en el nivel más alto desde marzo de 2020, cuando tuvimos ese flash crash en los mercados con una caída superior al 20%, incluso el 40% en algunos índices mundiales. Más detalles, Gabriel Montalto. Vamos a hablar de lo que es el ratio put-call, como el que estamos viendo aquí en la imagen, y que nos marca para este año, o nos marca de lo que está haciendo de este 2022, un nivel de 1,14. Si vemos hacia atrás, ya remontándonos a año 2000, año 2008, año 2009, año 2020, vemos cómo estas líneas de color azul verticales superaron este nivel de 1,14, situándose hasta por encima del 1,20 en algunos casos. Pero ¿qué es lo que nos dice este dato? En la academia lo hemos enseñado también en los primeros capítulos y también lo he comentado en diversos vídeos y en diversos directos dentro de Negocios Televisión. ¿Y por qué hago el seguimiento de este dato? Lo que nos dice es la cantidad de vendedores o fuerza vendedora que hay en ese momento en los mercados. Aquí estamos viendo la línea que se corresponde a 2022, la última, con este nivel, como les decía, de 1,14, lo que significa que en teoría hay un ratio de 1,14 veces o personas o volumen de contratos que apuestan o apostaban a lo largo de 2022 por corrección de los mercados frente a 1 que sería el nivel comprador. O sea, hay más fuerza vendedora que compradora. Y esto se ha visto reflejado en las correcciones que hemos tenido a lo largo de todos estos meses, ya desde comienzos de 2022. De hecho, en la última reunión de la Reserva Federal, donde Powell hizo su intervención, hemos tenido en ese día, en base a calls y puts que vencían para ese día, habíamos tenido niveles de casi 1,54 solamente para ese día de puts frente a calls. Pero no termina aquí. ¿Por qué? Porque ese día fue históricamente el día que los mercados en Estados Unidos perdieron más dinero que a lo largo de toda la historia en un día que la Fed hubiera hablado. De hecho, se ejecutaron stop loss por valor de casi 58.000 millones de dólares en ambas direcciones, tanto para posiciones alcistas como bajistas. Y por otro lado, también el market value de todas las empresas había caído en 1.25 billones de dólares en total por la caída que había tenido el Standard & Poor's en el día de la Reserva Federal, cuando veíamos este exceso de puts en los mercados. Este es un dato que, si lo podemos seguir en tiempo real, si podemos tener un servicio de pago que nos permita acceder a él y poder hacer un seguimiento lo más detallado posible, nos permite a veces anticiparnos a lo que el mercado, a lo que las grandes cuentas, sobre todo las CTAs, los institucionales y además también los retails y otro grupo que se llama no reportado, o sea, un grupo que no dice las posiciones que mantiene, y pueden ser entidades financieras, etcétera, de cualquier parte del mundo, podemos también tener una previsión aproximada de hacia dónde se puede dirigir el mercado de cara a un lapso de tiempo menor,
corto plazo y hasta medio plazo también. Ya para terminar este artículo o este vídeo, les quiero contar de que hay una historia, es real, fue la que me permitió detectar a tiempo al menos lo que iba a suceder posteriormente de una fuerte caída, y fue en base a un dato en un programa de radio que yo participé en aquel momento, y creo recordar que fue entre el 12 y el 15 de octubre del año 2007. En aquel momento llegué a una información por parte de un medio norteamericano, que decía que el jefe de la sección de derivados de Morgan Stanley había hecho un anuncio porque ese día, creo que fue el 12, repito, si no fue el 12, entre el 12 y el 15 de octubre de 2007, el mercado estaba en máximos en aquel momento, en torno a los 16.000 el IBEX, etc. Y dice que había habido un posicionamiento de medio plazo en puts con un ratio de casi 8-1, algo que en los últimos 25 años había ocurrido por tercera vez. Cuando yo vi ese dato y en esa fecha supe que algo iba a pasar, y la historia la conocemos todos de lo que ha sucedido en 2008 y gran parte del 2009. Así que aquí les dejo con el dato, con el gráfico y con algunos datos más adicionales para que sepan por qué la importancia del ratio put-call, que también se mide en el mundo de las criptos constantemente, lo analizamos en tiempo de cripto siempre, y por supuesto nos puede permitir saber qué realmente están haciendo los tiburones. Queda nada para que abra ya Wall Street y los futuros apuntan a una apertura muy en positivo. 2% sube casi ya los futuros del Nasdaq 100 y un 1,5% para el S&P 500. Enseguida volvemos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la apertura del mercado americano en una jornada que parece que va a ser de fiesta. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Sube el paro en Estados Unidos, se crean más empleos de lo esperado, sin embargo Wall Street parece que va a abrir con una sensación desde luego de fiesta. Están subiendo los futuros en torno a un 2% para el Nasdaq 100, un 1,5% para el S&P 500. Hoy desde luego la jornada va a ser de auténtica fiesta. Está abriendo ahora mismo la bolsa americana. La bolsa de Wall Street está empezando ya a abrir sus puertas y lo hace en una jornada, como les decimos, de fiesta, donde hoy desde luego que se cotizan los datos de empleo que hemos conocido en Estados Unidos hace apenas una horita. A la 1:30 conocíamos que el dato de paro en Estados Unidos subía hasta el 3,7% y que la creación de empleo se situaba en las 261.000 nóminas no agrícolas para el mes de octubre. Acaba de abrir ya Wall Street y lo hace con un Nasdaq 100 que se dispara un 2%. 2% sube ya el Nasdaq 100, el índice tecnológico, hasta los 10.904 puntos. El Dow Jones sube un 1,10% hasta los 32.359. Y el S&P 500 lo hace ahora un 1,6%, 3.779 puntos. Hoy la bolsa americana disparada, sobre todo las tecnológicas, el Nasdaq 100 subiendo ya más de un 2,10% tras los datos de paro de Estados Unidos. Unos datos de paro que suben 3,7 por encima, 2 décimas por encima del dato anterior, 3,5, que por cierto estaba en el mínimo histórico. Sin embargo, lo que nos decía hoy Alexis Ortega, que bueno, básicamente estaba analizando con nosotros más en detalle en cuanto ha salido el dato de paro, nos decía
que a Powell le da un poquito más igual el dato de paro si sube 1 o 2 décimas o si baja 1 o 2 décimas. Le importa la reacción de los mercados a este dato, y lo que no quiere Powell es que suba, porque eso implicaría que fuera un impulso más para la inflación en Estados Unidos. Y ya saben, ayer realmente a lo largo de la semana y sobre todo el miércoles en la reunión de la Reserva Federal, Powell dejó bastante claro que lo que quiere es que los mercados no suban. Lo decía Pablo Gil también, nos lo decía en el día de ayer, el fracaso para Powell sería una bolsa de nuevo en máximos. Por cierto, vamos ahora con la curva de tipos en Estados Unidos. Lleva meses invertida. Hablamos de ese indicador que, pues básicamente marca la diferencia entre las rentabilidades de los bonos a 2 años y a 10 años en Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas horas ha marcado un nuevo hito, y es que la inversión de esa curva está en su nivel más extremo desde principios de los 80, cuando Paul Volcker estaba subiendo los tipos a un nivel estratosférico. Ahora la diferencia entre las rentabilidades de ambas referencias es ya de 58,6 puntos básicos, más que el máximo que se marcó el 10 de agosto en los 58 puntos básicos. Enseguida vamos con el análisis, por cierto, de la apertura de Wall Street, pero antes vamos a repasar algunas otras noticias que hemos tenido en el día de hoy. Y, por ejemplo, pues recordamos que esas rentabilidades de los bonos, ya se lo decíamos, llevan, sobre todo en los bonos de corto plazo en Estados Unidos, llevan todo un rally este año 2022. Pero también la bolsa china en la sesión de hoy, sobre todo, ha vivido un rally. Los índices han volado y acciones como Alibaba se han disparado a doble dígito tras conocer que China estaría trabajando para relajar restricciones de su política cero COVID. A mediodía hemos conocido también que, entre otras cosas, China estaría planteándose también reducir la cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros que viajen dentro del país desde los 10 días actuales hasta 7 días. Pero ojo, porque también esta mañana, que al final es lo que ha hecho que se disparara la bolsa china, se ha conocido que el país quiere abandonar el sistema que penaliza a las aerolíneas que traen casos de COVID a China. El Consejo de Estado del país ha pedido recientemente a las agencias gubernamentales que se preparen para el fin de ese sistema. Y en Italia hablamos de Meloni porque quiere seguir el juego, las normas del juego en la Unión Europea, y por el momento quiere mantener la deuda italiana fuera de peligro. Así lo ha sugerido tras reunirse ayer con Ursula von der Leyen, con Charles Michel y con Roberta Metsola en su primer viaje oficial a Bruselas desde que es primera ministra. Meloni les ha trasladado que está preparada para jugar siguiendo las normas y ha asegurado que Italia va a seguir jugando un rol central en la toma de decisiones europeas. Hay que recordar que en su discurso ante el Parlamento italiano el 25 de octubre, Meloni aseguró que Italia propondría reformas en la Unión y criticó con dureza la estrategia del Banco Central Europeo. Ayer el G7 se puso un poco más de acuerdo sobre el tope de petróleo ruso que quiere aplicar en apenas un mes. Estados Unidos y aliados acordaron que el tope fuera un precio fijo y no una referencia flotante en función de los movimientos del precio del benchmark. Eso sí, todavía no está claro el nivel al que se va a establecer ese tope. Desde Estados Unidos habrían apuntado a un tope por encima de los $60 el barril, lo que aumentaría las posibilidades de que Rusia vendiera por lo menos algunas de sus exportaciones a través del programa, según informa Bloomberg. Y nuevo varapalo energético para Europa. EDF, la francesa, ha vuelto a recortar su perspectiva de producción de energía por cuarta vez este año, asestando otro golpe más al sistema energético del viejo continente a medida que se acerca el invierno. ¿Cuál es el motivo y qué efecto podría tener en Europa? Fernando Roca.
El gigante nuclear recorta su pronóstico para este año, para el año 2022. Señala problemas en sus reactores, pero también no podemos olvidar esas huelgas, esa oleada de huelgas que tanto han afectado a Francia en el pasado mes. Claro, esto es un problema no solo para Francia, sino para todos sus vecinos en Europa, que van a tener que tirar de combustibles fósiles que, como sabemos, pues son más caros, son más costosos. EDF interrumpe 4 de sus reactores en Francia y deja de ser así un importador de energía cuando tradicionalmente ha sido un exportador neto de energía. EDF en cualquier caso prevé reparar esas grietas en las tuberías de su reactor llamado Cattenom 1 antes de reiniciarlo. Así se ha dictaminado por la Autoridad de Seguridad Nuclear en Francia. Pero también se están realizando controles en la planta de Choz, donde hay al parecer también una grieta que debe repararse. A pesar de esas malas noticias, las previsiones de producción nuclear para los próximos años de EDF se mantienen intactas. Veremos si no siguen surgiendo más problemas con la energía en Europa, porque recordemos que por el gado del gas, la Agencia Internacional de la Energía ayer mismo señalaba que en Europa podría haber problemas de suministros para el próximo invierno. Wall Street abre muy en positivo, pero parece que a los minutos de comenzar ya la sesión americana se ha relajado un poquito la cosa en el Nasdaq, sobre todo. Hemos llegado a ver al índice subiendo más de un 2,10% en algunos momentos, se lo decíamos. Y ahora está haciéndolo, bueno, un punto porcentual menos, un 1,12. Es decir, se relaja un poquito la situación en el Nasdaq, sube un 1,17 el S&P 500, también sube con fuerza. Y bueno, por otra parte también tenemos al Dow Jones, que está repuntando ahora, ojo, un 2,52%. Vamos a ver qué están haciendo ahora también las distintas empresas, sobre todo dentro del Nasdaq 100. Está subiendo con mucha fuerza las americanas, las chinas, las tecnológicas chinas, sobre todo después de lo que acabábamos de comentar en el día de hoy. La sesión asiática, la sesión en China ha sido muy buena, con subidas muy fuertes por esa posibilidad de que en China pues ya empiecen a relajar un poco las restricciones del COVID. Sube, por ejemplo, un 7%, un 7,72%. Baidu sube, JD.com un 7,2% también. Suben algunas otras tecnológicas, como puede ser el caso, por ejemplo, de Micron Technologies, un 3,80%. Sube ASML también, un 3,7%. Nvidia un 3% y algunos de los nombres más grandes, como es el caso de Tesla, también repuntan con fuerza, un 2%. ¿Qué ha sucedido en Wall Street para que se dispare tanto después de un dato de empleo que respecto a la creación de nóminas no agrícolas ha subido respecto a lo que se esperaba? Bueno, se lo vamos a preguntar a Juan Enrique Cadiñanos, que me parece que ya nos acompaña. Juan Enrique, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué ha sucedido para que Wall Street se dispara? Entiendo que al final se aferra un poco a un clavo y ha visto que el paro ha subido 2 décimas. ¿Esto es tan bueno como parece estar descontando Wall Street? Bueno, también el dato de nóminas privadas, ¿no? En este caso no agrícolas, que es verdad que esa creación, ¿no? En este caso de los 233.000 puestos hace que lógicamente sea mucho más alto que lo estimado y que lógicamente haga que pueda impulsar sobre todo, ¿no? al mercado privado en la economía estadounidense. Yo creo que es verdad que la tasa de desempleo es negativa y las nóminas no agrícolas también ha sido negativo, pero las nóminas privadas ha salido un dato no mejor, sino mucho mejor de la estimación que había por parte del consenso de analistas, y esto es lo que, bajo mi parecer, el mercado está tomando ahora mismo como nota positiva, que es verdad que el sesgo general no es del todo halagüeño, no es que sea especialmente positivo, pero en la parte privada, que es más ligada a la parte del consumo, es donde se está enfocando más el punto de mira, y es verdad que ese dato es especialmente positivo. Por repasar también las nóminas no agrícolas privadas de las que hablabas también, Juan Enrique, porque aquí habíamos hablado de las nóminas no agrícolas en general, que se habían situado en una creación de 261.000. Las privadas, como decías, 233.000 frente a las 200.000 que se esperaba, es decir, que queda por encima de lo esperado, pero queda también bastante por debajo del dato anterior. 319.000 era el dato del mes de septiembre, ahora está en 233.000. Por cierto, ya dejando un poquito de lado el dato de paro y el dato de empleo de Estados Unidos, que entiendo que pues, es lo que se está cotizando en el día de hoy, también quería preguntarte por unas declaraciones de Goldman Sachs que acabamos de conocer. Dice que los flujos hacia el mercado de renta variable y que el apetito al riesgo todavía tienen que convertirse en algo muchísimo más decididamente bajista. Por lo tanto, no estamos viendo todavía, según Goldman Sachs, lo peor en el mercado. ¿Qué opinas?
Es verdad que lo hemos dicho por activa y por pasiva, yo creo que lo seguiremos diciendo mientras las cosas no cambien especialmente o mientras no tengamos, ¿no? Una situación diametralmente distinta a la actual. No creo que nos hayamos encontrado en el peor escenario, no creo que hayamos visto lo peor, para nada, ni mucho menos, y que yo creo que es verdad que lo que hemos ido comentando semana tras semana, mes tras mes, que las referencias macroeconómicas, el sesgo de las referencias macroeconómicas sigue siendo positivo para el corto plazo, pero negativo para medio y largo plazo. Positivo en el sentido en el que vamos viendo datos malos, pero mejores de lo esperado, lo cual es algo positivo para el corto plazo y que puede generar cierto interés y cierto entusiasmo de cara a la renta variable, pero el dato sigue siendo negativo. El dato sigue siendo peor que las cifras anteriores, sigue siendo peor, me refiero en cuanto a años anteriores y trimestres anteriores, pero es verdad que las últimas estimaciones por parte de los analistas eran peores que el sesgo final. Por lo tanto, es algo bueno para el corto plazo, pero que en el medio plazo los mercados siguen sin tener ese clavo, ¿no? Esa columna a la que aferrarse o ese salvavidas al que aferrarse, y que esto va a generar y va a seguir generando que en el medio, incluso en el largo plazo, los mercados van a seguir teniendo debilidad y van a seguir reflejando situaciones muy, muy contrarias y muy negativas ante la situación actual. Por lo tanto, mientras esta siga siendo la nota concordante, mientras esta siga siendo la hoja de ruta por parte de los mercados y no haya medidas adicionales por parte del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal, la nota seguirá siendo positiva para el corto plazo y seguiremos pudiendo ver un mercado en rango, en torno a los 7.500 y los 8.500 para el IBEX 35, y en el caso del Standard & Poor's entre los 3.600 y los 4.200, y en el caso del DAX, por ejemplo, seguiremos viendo un 13.000, 13.200 hasta el entorno de los 13.600. Y mientras esto siga siendo así, el rango estará establecido, seguirá siendo muy claro y la perspectiva del mercado seguirá siendo un mercado neutro con cierto aumento en volatilidad en momentos puntuales. Y por lo tanto, de cara a ver rupturas en niveles y a partes técnicas, lógicamente me sigo decantando por ruptura en cuanto a niveles de soporte de medio plazo, más que ruptura por resistencias. Alejándonos un poquito de Wall Street y de la Reserva Federal, Juan Enrique, también quería preguntarte por el Banco Central Europeo. Hoy hemos tenido declaraciones de Guindos y de Lagarde hablando simultáneamente. Y me quedo sobre todo con la palabra recesión y lo que dicen sobre ello tanto Lagarde como de Guindos. De Guindos ha dicho que no descarta recesión técnica. Es una de las veces que más claro le he oído hablar de recesión. Siempre decía que en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, pero ahora directamente no descarta la recesión, entiendo que en el escenario base. Y por ejemplo también Lagarde hablaba en los últimos días sobre este mismo tema y decía que a pesar de que hubiera una recesión, que decía que era bastante probable, eso no iba a hacer que solo por tener esa recesión la inflación bajara, es decir, que por sí sola la recesión no iba a conseguir reducir la inflación. Esto entiendo que al final estaría sugiriendo Christine Lagarde que durante una posible recesión en Europa van a seguir subiendo los tipos de interés. Esto es lo contrario a la teoría de política monetaria y a lo que hemos visto en los últimos años, que mientras hay recesión siga habiendo subida de tipos. ¿Cómo crees que podría reaccionar el mercado a una posibilidad como esta? A ver, o sea, estoy de acuerdo con De Guindos en el sentido en el que es muy probable una recesión. No estoy de acuerdo en el punto de que es muy probable una recesión. La recesión ya nos encontramos, quiero decir, la situación es muy complicada y la situación de recesión es real. No es que sea una posibilidad o que sea un escenario muy probable o que sea algo inevitable. No, es que ya estamos en ella. Es decir, nos encontramos en una situación de recesión. Sería bueno que los gestores importantes, quiero decir, grandes gestores dentro del Banco Central Europeo y personas de importancia que tomen decisiones se den cuenta de una vez en cuanto a que la situación en la que nos encontramos sigue siendo de recesión y que ya estamos en ella. No es que vayamos en camino de ni sea un escenario probable. Y por otro lado estoy de acuerdo con Lagarde en el sentido en el que pese a la recesión no vamos a encontrar unas medidas en cuanto a la inflación. No hace referencia a los tipos de interés directamente. Espero que haga referencia a medidas adicionales, las cuales, como seguimos diciendo y vamos a seguir diciendo hasta que no ocurra, seguimos necesitando, tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal, se necesitan medidas más allá de una modificación en base a política monetaria. Se especula mucho sobre la posibilidad de que vayamos a ver bajadas de los tipos a principios del año 2023. Se especulaba mucho sobre el primer trimestre o incluso sobre el segundo trimestre. Yo creo que es algo que no debería llegar pronto.
más alejado, quiero decir, más en el segundo trimestre o incluso en el tercer trimestre, es probable que podamos empezar a ver bajada de tipos en el escenario en el que nos encontramos, pero lo que sí que deberíamos empezar a ver ya cuanto antes y sin demora por parte del Banco Central Europeo es un paquete de medidas adicionales, que es a lo que espero que Christine Lagarde se haga referencia al respecto, y que lógicamente tanto el Banco Central como la Reserva Federal aúnen fuerzas en el sentido de vamos a paliar la situación, vamos a contraatacar en cuanto a esas medidas de estímulo fiscal y paquete de medidas que ambos necesitan. Y digo, necesitan ya, no es que necesitemos empezar a trabajar en ver cuándo vamos a poder empezar a tomar esas medidas, es que esas medidas ya llegan tarde, obviamente cuanto más tarde peor, pero es algo que necesitamos tener cuanto antes. Por lo tanto, creo que podría ir más ligado el comentario a esa situación y no tanto a los tipos de interés, sino como a medidas adicionales que se puedan tomar. Bueno, pues ha quedado muy claro, como siempre, Juan Enrique Cadiñanos, analista independiente. Muchísimas gracias y que pases buen fin de semana. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, nosotros en el día de hoy nos quedamos con ese dato de empleo que ha hecho que Wall Street esté disparada por encima del 1% en una semana donde, bueno, quizá han vuelto un poquito más los nubarrones a los mercados financieros tras ese Powell un poco más hawkish de lo que hubieran querido ver los mercados financieros. Hoy, dato de empleo, sube el paro al 3,7% y se crean más nóminas no agrícolas de lo que se esperaba. Lo que sí que es cierto es que esa creación de empleo supone una caída respecto al mes anterior. Por eso los mercados están celebrando totalmente este dato. Eso sí, nos decía Alexis Ortega que cuidado, que la Reserva Federal no le importa tanto si la tasa de paro sube, baja 1 o 2 décimas, sino más bien la reacción de los mercados a esa tasa de paro. Lo que no quiere la Fed es que el mercado suba, nos decía Alexis Ortega, y eso va en línea también con lo que nos decía ayer Pablo Gil, que decía que el fracaso para Powell sería una bolsa de nuevo en máximos. Nosotros lo dejamos ahí, que pasen muy buen fin de semana, pero no se vayan porque eso sí, seguimos aquí en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de los mercados y la economía en Rolling Stocks en apenas unos 15 minutitos, pero antes vamos a recuperar una entrevista que ha hecho hoy nuestra compañera Eva Villanueva con Vicente Soriano, que es epidemiólogo y médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, que ha publicado un libro y hablamos con él de su libro con Eva Villanueva también. Pues en este punto nos vamos a acercar a un tema que nos